todos preparados. Para nosotros es una gran alegría y para mí personalmente un privilegio poder hacer parte de este webinar donde vamos a tener la oportunidad de conocer la experiencia de nuestro expositor hoy. Conocimiento amplio en los medios de comunicación que además nos va a compartir cómo mejorar nuestras habilidades de comunicación oral. Vamos a descubrir cómo expresarnos con confianza en todos los aspectos de nuestra vida y en lo personal y también en lo profesional. Aquí, por ejemplo, yo ya tengo donde voy a tomar atenta nota. Espero que ustedes también, porque aunque a veces deje grabado, hay ciertos tipsitos que es mejor tener ahí listos para cuando se necesiten. Y vamos a aprender esta tarde de uno de los mejores. Y es un privilegio presentar a un voice-over creativo, escritor, director y productor de radio y televisión con más de 25 años de experiencia en los medios de comunicación. Como actor y locutor, su voz ha sido parte de doblajes para canales destacados como Nat Geo, Discovery Channel, CBN y marcas reconocidas como Sprite, Kellogg's, Hyundai, Visa, entre muchas otras. Además, ha sido galardonado con un premio Cannes de publicidad junto a la agencia Leo Burnett por su participación en una campaña de la Cruz Roja Internacional y en el 2017 fue reconocido con el premio Águila, el premio que se da en Miami, Estados Unidos, como mejor locutor. Pues actualmente él está dirigiendo contenidos en la nueva 88.3 FM, una estación de radio en Miami. También es el creador del Muro y RJS Agency, como se debería leer. Ahorita nos los va a decir él. Una academia de arte y comunicaciones que ha sido reconocida por cientos de personas. En esta academia se imparten talleres de locución, de radio y de crecimiento personal para todas las edades. Además es pastor, no lo dice en mi libreto, pero es un gran orador, pastor colombiano, a quien conozco y precisamente por eso para mí es un privilegio poder presentar a nuestro expositor en la tarde de hoy. Además, permítanme decir que siendo la fecha de hoy, 29 de febrero, hoy es un día que se nos sumó en la vida, el calendario, y quiere decir que vamos a aprovechar este día, estas nuevas oportunidades, un nuevo día. Y aquí está con nosotros el pastor, el conferencista, el comunicador, Raúl Forero. Muchas gracias. Es un aplauso a usted mismo ahí porque la verdad los felicito. Para mí es muy impresionante cuando las personas buscan prepararse porque estamos en un mundo donde hay mucha gente autodidacta, hay muchas personas que pues andan buscando, tienen mucha curiosidad, pero pues desafortunadamente no sacan el tiempo para prepararse. Entonces creo que es un mundo en el que se necesita mucha más preparación porque cada día se hace más competitivo por muchas razones. Y para entrar en materia de una vez, para ganar el tiempo y poder compartir muchas cosas, yo quiero que ustedes hagan algunas preguntas que van a aparecer aquí en pantalla. Porque después de que estuve pensando, dije, bueno, ¿de qué voy a hablar hoy? Le quise dar este enfoque. Y cuando le pregunto, ¿te sientes estancado? No es la pregunta normal de en la vida, que no tienes pareja, que aún estás soltero. No es más, ¿te sientes estancado como comunicador? Porque a veces uno llega a un punto donde dice, bueno, ya, estoy en este medio, estoy trabajando en esto y ya, aquí moriré. Entonces, hágase esa pregunta. Siguiente pregunta. ¿Sientes que te falta algo para ser más profesional? Tercera pregunta. ¿Te sientes bloqueado? ¿Por qué les hago estas preguntas? Resulta que hace, yo creo que unos 30 años atrás, yo trabajaba en una emisora. La verdad, yo es la primera vez en mi vida que hago radio cristiana profesionalmente. Siempre fui cristiano, pero trabajaba en los medios seculares, en los medios normales. Y en ese momento estaba trabajando en la emisora número uno de mi país, o de la ciudad de Bogotá, que era la emisora más de música bailable y todo el asunto. Pero mi turno era un turno en el que yo era el número uno, realmente era el número uno en la ciudad, incluso los ratings que se medían constantemente para evaluarnos, yo tenía el turno número uno. Era la persona, digamos que en ese horario más importante en mi ciudad como DJ, anunciando canciones, dando la hora, dando el tráfico y pues todas las cosas que hace un DJ. Algunos días yo había estado
anteriormente visitando en otro edificio que tenía esta cadena radial a la gente que hacía radionovelas. Y entonces yo me quedé mirando allí porque allí grababan de pronto José L., no sé en España o en otros lados, pero pues fue muy popular una serie llamada Calimán. Entonces yo veía ya a los actores y de pronto Calimán llegó y hacían todo, y yo me quedaba fascinado de ver esto. De pronto un día el director que estaba allí me dijo, Raúl, ¿por qué no intentas hacer aquí un mesero? Necesito una voz de un mesero que diga, ¿les puedo servir algo? No, eso para mí fue como que me hubieran dado la oportunidad de mi vida cuando yo entré entre esos actores y ¿les puedo servir algo? Yo salí feliz, mi abuela era oyente de esa radionovela, entonces, abuelita, voy a salir en tu novela. Y entonces yo estaba feliz y seguí trabajando en la radio. Un día, pues entre todo me sentía así, estancado, me sentía bloqueado. Yo decía, oiga, pero yo solamente voy a estar toda mi vida dando la hora y anunciando canciones. Y bueno, había una gran experiencia ahí porque había entrevistado personajes de renombre. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Celia Cruz, en ese tiempo a los hombres G, a Laura Pausini, a Eros Ramazzotti. Pero yo decía, algo más debería haber en mí. Seguramente puedo optar por algo más. Entonces, un día salgo con los años y pasa un amigo de los que estaban en las radionovelas en un carro último modelo. No era el más caro, pero de un carro último modelo. Yo estaba en la esquina así. Digo, hola, y le digo, ¿cómo estás? Me dice, no, él hablaba, tenía un problema con hablaba así, ay, mano. Él le dije, ¿cómo estás? Me dijo, estoy trabajando en el doblaje, mano. Todo ese pueblo de allá de las radionovelas, lo vimos para el doblaje. Y se fueron al doblaje a trabajar en esa área. Y yo le dije, oye, ¿no me puedes meter ahí? Y pues bueno, me ayudó. Para hacerle la historia más corta, me metí en el doblaje. Cuando llego al doblaje, entonces yo, pues, ¿cómo hablaba? Como locutor de radio. Entonces me daban un papel y era el papel del hombre romántico, pero yo llegaba y le decía, ¿quieres darme un beso? Y literalmente mi mentora, que era una famosa actriz, entraba con una regla como profesora y me pegaba en la espalda. Me decía, actúe. Eso no hable como un locutor. Un locutor de radio no es lo que yo quiero. Quiero alguien romántico, alguien que conquiste. Deje de pensar en su voz ya. Y fue tanto el entrenamiento de ella, ya partió con el Señor, pero pues la llegué a amar mucho, casi como una mamá. Y ella me llevó a otro nivel, porque yo me di cuenta que no todo el tiempo tenía que hablar, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Raúl Forero y llegaba a la casa, hola esposa, ¿cómo estás? Qué rico. Sino que podía encontrar otras cosas que me iban a dar una diversidad completamente distinta. Entonces, claro, entró al mundo del doblaje. Después me di cuenta que también podía no solamente ser DJ, sino que también podía leer noticias, que podía de pronto narrar un partido de fútbol, pero tenía que entrar en otra atmósfera. Después me di cuenta que podía de pronto hacer voiceovers. Y cuando me casé, mi esposa me atrapó joven, no, que ni me escuche esto, no lo grabé. Pero cuando ella me caso con ella, pues claro, empiezo a ser padre de familia, empiezo a hacer cuentas y yo digo, ¿y cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a hacer todo? ¿Qué hago en mi profesión? Entonces yo empecé a mirar, un día me llaman a hacer voiceovers y me gano en un comercial lo que me ganaba en el sueldo de todo un mes en la radio. Yo decía, wow, esto está buenísimo, metámosle a esto. Entonces me metí a los comerciales, hice castings como loco y no me ganaba ni uno, pero ni uno. Yo llegué un día, me acuerdo, a mi casa frustrado, me puse a llorar, le dije, Dios, ¿para qué me metiste en esto? Yo no sirvo, dime qué voy a hacer. Y yo sé que fue el mismo Dios el que me ayudó porque Él me dice, es que perdiste tu entrenamiento, tu primer amor. Yo le dije, ¿cuál es mi primer amor si yo te amo? Me dijo, no, tu primer amor por tu profesión. Y entonces me pasó lo de Rocky 4, los que han visto la película entienden, Rocky 3 es que le pega a Mario Baracus, noquea a Rocky le toca volver a la esencia, a los gimnasios, al sudor. Y entonces volvía otra vez, coloqué un micrófono, empecé a entrenar, empecé a buscar cómo hacer voiceovers. Cuando regreso, me dijo un hombre de una agencia de publicidad, me dijo, Raúl, todos los clientes perdieron el gusto, bromeando. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque ahora todo lo escogen a usted. Era impresionante. Entonces un día alguien me pregunta, pero ¿cuál es tu estilo? Le dije, mi estilo es no tener estilo. Y él me dijo, ¿cómo así?
Y eso es lo que les quiero compartir hoy. Cuando yo quiero ser un profesional y quiero dinamizarme en medio de nuevas plataformas, en medio de nuevos lugares, yo no puedo tener un estilo. La locución antigua nos enseñaba que todo el tiempo tenemos que hablar así, decía con todo respeto, decía, con voz por ahí de ultratumba y de la barriga, de, hola, ¿qué tal? Y hasta la risa fingida. Y le enseñaban a la gente en las academias a tener ese estilo, pero ese estilo no sirve, porque hoy en día hay tanta diversidad. Las agencias de publicidad, los canales de televisión están buscando mucha variedad. Entonces, ¿en qué nos deja esto? En que nosotros debemos pensar en prepararnos para poder optar por nuevas oportunidades. Usted se ha preguntado, por ejemplo, o usted se ha imaginado, si no lo ha hecho, su voz haciendo un animado en los doblajes, su voz doblando una película, su voz leyendo noticias, de pronto ya lo hace, entonces su voz como DJ, su voz narrando deportes, que usted pueda decir, ahí viene Cristiano Ronaldo, le pega al marco, gol, gol. Y que usted pueda jugar con su voz de una manera en donde reconozca todas las herramientas que usted tiene naturales en ese instrumento tan maravilloso que Dios le dio. Entonces, ¿cuál fue mi decisión? Voy a entrenarme para cada una de estas profesiones. Y entonces, cuando me di cuenta, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el bloqueo? Y quiero entrar en este punto. Muchos de nosotros nos bloqueamos porque algún día, desde el solo hecho de haber llamado por teléfono a una tía, hola tía, ¿cómo estás? La tía dijo, "Ay, papito, usted tiene una voz tan linda. ¿En serio, tía? Sí. Ay, bueno, tía, desde ahí todos los días empezó a hablar así, para todo. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Puedo utilizar el baño? Para todo. Señor, ¿qué hora es? 3 de la tarde, 43 minutos. Y ahí empezó el bloqueo. ¿Por qué? Porque nuestro oído crea un formato, crea una carpeta en donde cada vez que la persona va a hablar, inmediatamente, auditivamente, el cerebro lo bloquea. Yo he visto en los estudios locutores, y lo digo con todo respeto, que les dicen, toma uno, dila con mucho cariño, sentida. Di Estados Unidos es el país más hermoso del mundo. Entonces el hombre empieza, Estados Unidos es el país más hermoso del mundo. Ahora dígalo con más sentimiento, dame más. Estados Unidos es el país más hermoso del mundo. No, pero llora, siente. Estados Unidos es el país más hermoso del mundo. Hasta que el productor dice, gracias, te llamamos. Y se perdió la oportunidad porque no tienen las herramientas. Entonces yo quiero motivarles para que ustedes amplíen su mente, para que ustedes vean que su herramienta natural puede dar mucho más de lo que usted imagina. Entonces por eso le digo, ¿qué tal usted haciendo deportes, haciendo voiceovers? Algunos de ustedes dirán, bueno, pero ¿y cómo puedo hacer voiceovers? Claro, hay que entrenarse porque en los voiceovers, cuando yo llego a los estudios, me entregan un libreto, un copy, y a veces ni siquiera sé qué voy a hacer. Entonces, o me dan a veces tiempo para trabajar un personaje como el tigre de Zucaritas de Kellogg's. Entonces, ¿cómo yo hago al tigre de Zucaritas de Kellogg's? Usando mis resonadores de esta parte y digo, harán un tigre de ti y yo juego con esto. Entonces, puedo darle mucha dinámica a lo que hago si me reconozco. ¿Cuál es el mensaje que yo quiero darles? Tienen que aprender a reconocerse. Tienen que comprender, y les digo tienen, porque ustedes no pueden desperdiciar el instrumento natural que Dios les ha dado. Entonces, por ello, usted debe entrenarse específicamente. No es solamente, ay, voy a hacer doblajes. Sí, pero si vas a hacer doblajes, necesitas dejar a un lado la herramienta que ya tienes como DJ de radio, la voz que utilizas, ese personaje, lo vas a poner a un lado y vas a crear una nueva personalidad para hacer doblajes de películas. Si vas a hacer voiceovers, tienes que dejar el doblaje a un lado y tienes que dejar la radio a un lado y hacer voiceovers. Es como si, ¿cómo les daría el ejemplo más perfecto? Es como, me impresionaba una caricatura donde sale de los Looney Tunes,
que sale el conejito. Y hay un episodio donde a él le caen muchos sombreritos del cielo. Y cada vez que él toma un sombrerito, se convierte en ese personaje. Prácticamente nosotros deberíamos hacer eso, tener una herramienta para cada una de las actividades que tenemos que enfrentar como comunicadores. Eso va a ser, primero, que nos divirtamos y segundo, nos va a hacer extremadamente versátiles. Ahora, ¿por qué se los digo? Porque en el mundo de hoy, que acaba de salir la inteligencia artificial y todo el mundo dice de todo, sí está bien. Tal vez la inteligencia artificial va a reducir parámetros para que muchas personas en comunicación tengan u otro tipo de tareas o se reduzca la cantidad de posibilidades para muchos. Pero ¿quiénes se van a reducir las posibilidades? Los que no se actualicen. En el año 2000, yo fui el primer locutor que montó un estudio de grabación. En ese momento, hasta los que tenían estudio profesional se enojaron conmigo. Decían, pero Raúl, ¿tú cómo nos vas a hacer la competencia? ¿Cómo vas a montar un estudio? Yo le decía, ese es el futuro. El locutor que no tenga estudio, que no aprenda a grabarse solo, a futuro no va a servir. La cantidad de trabajo que yo tuve porque tenía estudio era impresionante. Hoy en día la gente me dice, yo tengo mi estudio. Le digo, yo lo tenía hace 24 años. Hoy en día tienes que actualizarte ya no solo en la tecnología. Ahora tú también tienes que optimizar tu rango para poder responder a la inteligencia artificial. Les voy a poner un ejemplo. En este momento ya se están haciendo doblajes, lo dije en el AGC Summit, donde ya no están pidiendo 20 voces para una película, para 20 personajes. Ahora están pidiendo 2 voces, una que haga las femeninas y una que haga las masculinas, y con inteligencia artificial les hacen las variables para que esa misma voz haga todos los personajes. Ahora, ¿quién va a tener trabajo? ¿El que habla así todo el tiempo? Hola, ¿qué tal? No, porque él no puede dar más. El que va a tener las posibilidades, al que se le va a abrir todo, es al que tiene versatilidad. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Que sean versátiles, que busquen prepararse, que aprendan a reconocerse ustedes mismos. La herramienta que ustedes tienen es maravillosa. Entonces, lo primero, varios consejos. Lo primero, tienes que ser bueno. No bueno con la mamá, ni mandarle dinero a los tíos, ni no comer galletas en la cama. Tienes es que ser un buen profesional y tienes que ser el mejor. Yo lo puedo decir con confianza. Yo se le decía a alguien, yo soy muy competitivo y me ha tocado con Dios trabajar en eso, pero yo le decía a alguien, yo no tengo problema. Yo puedo hablar como quiera, puedo hablar así y todo. Pónganme un micrófono y ahí nos vemos. Yo sé quién soy en el micrófono y usted debe tener esa confianza. Usted tiene que aprender. Yo sé quién soy en el micrófono. Cuando llegues al micrófono, tú sabes quién eres tú y en el área que te pongan. También conozco mis limitaciones, porque yo puedo hacer voces bajas, yo puedo decir a continuación por Telemundo, pero no puedo hacer voces tan altas como las podría hacer otro. Entonces yo no me voy a poner a hacer una voz de un adolescente porque mi rango de voz no da ahí. Entonces yo también tengo que aprender a reconocer mis virtudes y mis limitaciones para no ir a hacer cosas que no están bien. Pero mientras yo me reconozca perfectamente en todas mis labores, voy a poder dinamizarme en muchas otras cosas. Eso significa ser muy bueno, tengo que ser impecable en mi voz. La locución o el trabajo con la voz no es algo a tomar como, uy, un hobby, es que yo hablo chévere y tu voz es bonita. No, si tú vas a ser un profesional con tu voz, la gente de afuera, ellos no van a decir, él tiene mala articulación, él es engolado, él no tiene una buena dicción. La gente dice, no me gusta, no me gusta cómo habla y punto. Eso es lo que dice el público. La gente dice, ¿me gusta o no me gusta? La gente dice, ay, no me gusta cómo habla esa señora que habla todo así como rara. Entonces, ¿cuál es mi deber? Prepararme, ser bueno. Tengo que sacar al máximo, aprovechar mis resonadores, aprovechar toda la técnica de respiración, mirar toda mi morfología, ver si todos los músculos, tendones, nervios, todo lo que está dentro de mi capacidad, de mi instrumento, está activado para dar el resultado que yo espero. José le lo sabe porque él es hincha del Madrid, ¿es José le? ¿O no?
pero como, bueno, del equipo que sea, pero todos los españoles son buenos. Pero yo les digo, ningún jugador que juegue en España está en un nivel como los que juegan en otros países más pequeños, porque son profesionales que tienen alto rendimiento. Los que están en el Barcelona, en el Madrid, son los mejores. Usted tiene que pensar en ser el mejor y en competir a la altura de todos. O sea, no se puede resignar a decir, ah, es que yo soy cristiano y Dios me ayuda, la fe. Sí, está bien, la fe yo la tengo, pero afuera necesitamos competir con gente que se prepara, gente que tiene una altura y un nivel y todos los días se están preparando para competir duro. Y tú tienes que hacer lo mismo. Entonces tienes que ser el mejor, tienes que saber dónde tienes tus virtudes y todo ponerlo a funcionar. Lo segundo, tienes que ser accesible a las nuevas tecnologías. Estamos en la generación beta y eso nos incomoda a algunas personas de otras generaciones porque nosotros siempre pensábamos que ya, este software terminó, ya está listo y todo funciona. Hoy en día termina un software, uno dice, ay, lo reconocí, tan chévere, y mandan el nuevo y uno, ay, Dios mío, otra vez aprender este y actualizarme. Pero si tú no te relacionas con las nuevas tecnologías, con los nuevos avances, con las nuevas plataformas, pues sencillamente te vas a ir quedando, porque eso es como una pirámide, ¿no? Va subiendo el que se va entrenando, el que va manejando. Tienes que verte, tercero, como un administrador. Tienes que saber que tú eres un producto y aprender a verte como una empresa. O sea que necesitas marketing, necesitas manejar cierto criterio en tu manera de trabajar, servicio al cliente, tienes que dar un producto de excelencia, tienes que saber cobrar, porque hasta eso no nos lo enseñan. Entonces uno tiene que estudiar y decir, Dios mío, ¿cómo cobro esto? Me están pidiendo una cosa, me están pidiendo la otra, no sé cómo cobrar. Todo eso hace parte de una estructura para que no solamente es hablar y comunicar, es ser todo un andamiaje, incluso administrativo, para que puedas dar los resultados que esperas y obtener vivir de esto. Porque hay tanta gente que se aburre y dice, ay, tan chévere trabajar en los medios, todo es muy lindo, pero vivir de eso, vivir. Yo vivo de eso hace 30 años. Sostengo una familia de 4, hemos viajado, hemos comido, hemos pasado chévere. ¿Por qué la pasamos? Porque uno es bueno en lo que es. Ahora ando con un amigo que le mejoró el saque a Rafa Nadal, se lo tendré que presentar a José, lo español, y el hombre respira tenis, pero es que uno se acerca a él y ya como que el hombre está ahí, es un coach de tenis tremendo. Y yo digo, y le va muy bien, porque mientras un profesor de tenis cobra la hora, no sé, $40 aquí en Estados Unidos, la de él vale 200 y se la pagan. Entonces, ¿tú qué quieres ser? Un locutor, un comunicador al que todo el mundo le diga, ay, le estamos dando la oportunidad, o que tú digas, mira, no, no con arrogancia, porque eso no, eso es parte del customer service, pero tú tienes que aprender a darte un valor y saber cuánto vale tu trabajo, porque tú vas a vivir de esto, tú vas a comer de esto, tus hijos van a mantenerse de esto. Entonces, ¿cuál ha sido como la premisa que Dios me ha puesto? Entrenar a las personas para que se vuelvan profesionales y más a los que servimos al Señor. Porque sabe qué pasa allá afuera. Yo vivía afuera. Por eso les digo, hace poco tiempo estoy en el mundo cristiano. Yo vivía afuera. Era pastor, hacía mi trabajo como Batman en las noches, predico, hago de todo, pero en la parte de las comunicaciones siempre estuve afuera. ¿Cómo lo ven a uno afuera? Ay, los cristianos, ay, son todos lindos. Ellos ay, tienen buena intención. No, uno no puede vivir de buenas intenciones. Uno se tiene que preparar para salir porque nuestro mensaje es el más poderoso. Es el mensaje que hay que transmitir. No podemos perder una sola oportunidad. Si nos abren un micrófono, tenemos que entregar, acabar, para que la gente diga, wow, ¿y este de dónde salió? Entonces, creo que ese es el mensaje. No me quiero extender más para que hagamos algunas preguntas. Como decía Faira, que me encanta, eso es parte de un comunicador. Que sea un buen respetar el tiempo de los demás. Que si te dan 5 minutos, son 5 minutos y los optimizas. Que si la gente está ahí, eres puntual y terminas puntual. Eso es parte de un buen comunicador. Y eso es lo que quería como dejarles en el corazón. No es como, es un llamado de atención para que nos pongamos duros con esto.
para que realmente obtengamos el entrenamiento y la preparación, no por mí. Les voy a contar algo personal. Yo no quería enseñar y les cuento, a los comunicadores no nos gusta enseñar. ¿Saben por qué? Porque somos muy egocéntricos. Para poder enseñar me tocó morir a mi ego, porque para mí era muy difícil haberme entrenado toda la vida para hacer cosas de, a continuación por Discovery, y luego estar entrenando a alguien, abra la boquita, cierre, me sentía raro. Tuve que morir a mi ego, pero Dios me lo dijo un día, tienes que entrenar, tienes que dejar un legado, tienes que transferir lo que has descubierto, porque si no lo haces, se va a ir contigo. ¿Cuántas personas talentosas se mueren y se llevan todo su conocimiento? Entonces, ¿de qué sirvió? Y yo, como bien lo sabe Faira, lo sabe Fabiola, yo trabajo en una radio, hago voiceovers, tengo una compañía de doblajes. La verdad que lo hago con todo el amor y me gusta. Alguien me decía, pero tú cómo haces cursos tan pequeños y te pones a enseñarle a la gente. Le digo, porque me gusta. Me gusta ver que la gente progrese. Me fascina ver que se ponen, llegan y hablan bonito y yo me pongo contento. Porque yo no soy fanático de mi voz, yo soy fanático de todas las voces, porque eso es como una orquesta. La voz de Faira, la voz de Fabiola, la voz de Mónica, cada una tiene la flauta, otra tiene el piano, Raúl tiene el bajo, José le puede poner el oboe. Pero cuando todo suena, es espectacular. No hay un instrumento más hermoso que la voz. Así que ese es mi mensaje. Ahora sí, preguntas. Excelente. Yo creo que hay una herramienta en el Zoom que es los aplausos y también los podemos usar para expresar precisamente esa admiración por esta conferencia, que sé que además es muy corto el tiempo, así que querramos ser muy juiciosos y cumplir con el lineamiento del horario, pero bueno, muy corto el tiempo. Domina el arte de hablar bien. Estas son estrategias para una comunicación clara y efectiva. Y si usted tiene preguntas, las puede dejar en el chat, pero vamos a respetar primero aquellos que con anticipación ya las habían enviado y empezamos precisamente con ellas. Primero nos dice Arturo Culebro de Una Voz en Acción 98.1 FM en México. ¿Cómo saber expresarme? ¿Cómo captar la atención del público oyente en la FM? Bueno, Arturo, gracias por la pregunta. Pues la expresión viene de la seguridad que uno tiene. Uno expresa cuando uno está seguro. Por eso les decía anteriormente que cuando yo conozco mis limitaciones y conozco también todas las cosas, las especialidades que puedo dar, eso me da una seguridad. Inmediatamente cuando yo ya me paro sobre esa plataforma, yo ya puedo dar un producto, puedo mostrar algo o expresarme con mucha más facilidad porque estoy seguro de lo que estoy haciendo. Pero eso viene del entrenamiento, viene de la práctica constante. No, no se va a dar como por un acto de ósmosis, tiene que haber entrenamiento. Segunda pregunta, dice Otón Miguel Salvador de 94.3 FM Radio La Vid en México. ¿Cómo debe ser la habilidad oral y comunicación hacia la audiencia y locución en estos tiempos? Bueno, la locución, yo creo que lo mismo. Uno no puede marcarse en un estilo solamente porque hay algo que está trending. Uno tiene que analizar realmente qué producto radial estoy haciendo yo, porque no es lo mismo trabajar una radio para niños que una radio en la que yo quiero captar jóvenes o una radio en la que yo quiero captar adultos mayores, porque me va a dar, pues obviamente, una cantidad de variables, la música, las cosas que digo, cómo las digo, la voz que pongo, porque no va a ser lo mismo si yo le voy a hablar a un niño, tal vez voy a hablar más suave, voy a tratar de ser un poco más juvenil, si lo voy a hablar a personas adultas, si quiero una emisora de adulto contemporáneo, pues hablo más. Amigos, bienvenidos. Estamos en la noche de la FM. Y empiezo a jugar con eso. Pero es obvio que es como viene del analizar, como les digo, el estilo que le quiero dar. Por eso les digo, y creo que lo vuelvo a enfatizar, es como crear un producto para cada situación y tú Ujú. tener como las herramientas para crearlo y hacerlo efectivo. Pregunta desde México también, Israel Díaz de Radio Connect Noticias. ¿Cuáles son las recomendaciones para un programa de radio exitoso? Yo creo que es lo mismo, ¿no? O sea, es sobre todo analizar cuál es mi nicho, a quién me quiero dirigir,
tomarme el tiempo para ver y producirlo. Hay como 3 P's que son claves, ¿no? Preproducción, producción y postproducción. Para mí la preproducción es súper clave, porque si yo no trabajo previamente con conciencia lo que quiero hacer, mi producción al aire va a ser improvisada. Entonces, un buen comunicador o una persona que se entrena es consciente que una buena producción es el resultado de una buena preproducción. De los buenos programas que uno escucha es porque de pronto sacaron de inmediato, no alcanzó a pasar la noticia y ya lo tienen ahí, pero hubo una persona que duró 18 horas buscando esa llamada. Yo la estoy escuchando en vivo, pero esa persona estuvo trabajando 18 horas para conseguir la entrevista en exclusiva. Ujú. Pregunta Mario Vázquez de la revista digital Doble Filo en México. ¿Cuáles son algunas técnicas para improvisar o alargar una conversación sin guión o teleprompter? Bueno, lo más sencillo, pues es como colocar temas, sería como una de las técnicas, colocar temas variados y empezar a hablar sobre ellos. Pero también es muy importante el ampliar nuestro nivel de lectura. No solo la lectura en cuanto a la lectura que uno hace interna, sino también la lectura en voz alta, porque eso va a permitir que yo también enriquezca más mi léxico. Nuestro cerebro tiene un RAM impresionante, o Para sea, sacarte corre a de una todo velocidad increíble. Entonces, si yo pero hoy me leo, sentí muy bien. si yo aprendo palabras, si yo tengo constantemente conexión con diferentes autores, porque no es lo mismo leer a un Gabriel García Márquez que leer a un Mm. redactor deportivo, y estoy todo el tiempo como llenándome de diferentes formas de escribir y de hablar de otras personas, porque al fin y al cabo es como una oratoria escrita. Eso me va a ayudar a enriquecerme y a tener más recursos para poder hablar. Lo más lindo es que el cerebro inmediatamente uno necesita algo. A veces yo digo cosas que yo digo, oiga, pero esto sonó bueno. Y resulta es que lo había leído, lo tenía por allá y de pronto en el momento que lo necesité, mi cerebro bueno, lo procesó y lo mandó. Y yo, wow, es una máquina increíble, o sea, es asombroso. Entonces creo que el estar allí interactuando con esos escritos y preparándose con temas cualquiera. Dile a alguien en casa, oye, mira, dame temas, dime, háblame de cine, háblame de arepas, háblame de, no sé, de paella. Entonces tú hablas sobre lo que sea y ahí vas soltando y vas dinamizando para poder lograr una buena técnica de improvisación. Dice Nancy Ortiz de la revista digital Únicas en Guatemala. ¿Cómo controlar los nervios al hablar en público? Hola Nancy, lo primero, más que controlar los nervios, es entender que los nervios son naturales. La gran mayoría de personas sufrimos de nervios y es bueno sufrir de nervios, en el buen sentido, no que sean tan crónicos, pero es bueno sufrir de nervios porque los nervios nos ayudan a hacer o a cuidar lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo, especialmente cuando trabajamos al aire. Hace unos años aquí un presentador en una de sus shows dijo que la mujer del presidente Obama se parecía a la señora del planeta de los simios. Al día siguiente lo despidieron, lo sacaron de todos los medios porque él dijo eso y lo dijo porque ya no sufría de nervios, porque ya se sintió muy confiado. Es más peligroso sentirse confiado que sentir nervios. Ahora, sí hay técnicas para poder reducir que los nervios se disparen de una manera terrible, pero sería un tema muy largo de explicar, pero sí hay que optar por entender que nosotros sufrimos de nervios, que tenemos reacciones normales, hay gente que le sudan las manos, hay gente, literalmente les cuento, a mí ya se me quitó, pero cuando empecé a leer noticias en la cadena radial más grande de mi país, yo ponía la mano, leía el informe de noticias, la quitaba y había literalmente un charquito de agua. A mí no yo soltaba ahí, ni me daba cuenta, pero leía bien, no se me notaba al aire, pero mi cuerpo reaccionaba. Entonces, mientras el cuerpo reaccione, no hay que asustarse. Los nervios hay que usarlos a favor de lo que uno hace. Nos escribe Alexis Stephanie Villanueva de Radio Arequipa Visión en Perú. ¿Cómo evitar el cansancio al momento de hablar en vivo como locutora? Buenísimo. Eso es por falta de técnica. Cuando uno no ha desarrollado la técnica, les voy a decir algo sencillo. La voz de uno funciona desde aquí, pónganse la mano en la puntita de la cabeza,
hasta el diafragma, que viene a ser la parte más baja, donde las costillitas comienzan, aquí está el diafragma. Entonces, yo tengo todo este rango de voz, pero las personas hablan como una mascarilla de COVID, aquí. Hola, ¿qué tal? Porque es lo que prácticamente es lo natural. Entonces, como no tengo ese entrenamiento, mi voz no tiene una cama donde estar tranquila, ya no puede, o sea, ella está durmiendo literalmente, no sé si la palabra sea buena para todos, está durmiendo en un catre, en una cosita delgadita, su pobre voz está sufriendo, cuando ella podría dormir en un king size, podría extenderse y hacer lo que quiera. Cuando tú logras con técnica desarrollar ese crecimiento, puedes ampliar todo lo que tienes, tu voz no se va a cansar. Puedes hablar todo el día, hablar a una distancia, a un grupo de personas, hablar por teléfono, hablar por radio, salir, luego vas y locutas, haces un video, haces lo que sea. No va a pasar nada porque tienes la técnica para que soporte. Vuelvo y repito, lo comparo mucho porque me gustan los deportes como José Le, y sé que cómo le vas a pedir a un deportista que de vez en cuando sale a caminar, que de repente se haga un partido profesional. Se va a afectar. No hay formas de que eso compagine, hay que tener un entrenamiento. Dice Joaquín Hernández de la Iglesia Comunidad de Gracia en Colombia. ¿Qué tan importante debe ser el nivel de lectura de la persona para poder mejorar la expresión oral y también saber si el lenguaje corporal es necesario para dominar las técnicas de expresión oral? Qué buena pregunta, Joaquín, saludos. Sí, la lectura es vital. La lectura en voz alta es, creo que, uno de los entrenamientos más avanzados que uno podría obtener para poder no solamente hablar bien, una persona que no lee bien difícilmente habla bien. ¿Y por qué es tan buena la lectura? Porque, por ejemplo, los colombianos, por poner un ejemplo, nosotros no decimos la D, nosotros decimos está cansado, lo ha averiguado, pero cuando yo leo, yo veo las Ds y como mi cerebro las está viendo, puedo rápidamente suprimir ese error que tengo y darle vida a mis Ds, en el caso mío. En otros países se quitan las S, en otros se quitan las J. Pero igual yo a través de la lectura no solamente puedo mejorar mi dicción, mi pronunciación, la articulación de cada fonema, sino que también a través de la lectura hay algo importante. Yo puedo empezar a asociarme con mi voz hablada, porque es diferente la voz que yo escucho internamente. Por eso usted escucha gente que dice, es que a mí no me gusta mi voz. Yo me oigo grabado y no, eso a mí no, 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 quítela. Claro, porque no han logrado hacer esa conexión entre la voz interna y la voz hablada. Entonces, yo necesito crear esa conexión para que yo sepa que estoy entrenando la voz que la gente escucha de mí, no la que yo creo tener. Por eso a veces hablamos incluso engolado y todo, porque creemos que eso es lo que está bien, pero afuera la gente dice, "Ay, no, se ve como fingido", porque le enseñaron la técnica de la risa. Entonces todo el tiempo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la gente, como que no, es como falso". Entonces es importante que la lectura, o sea, brutal. El que hace lectura, todo le cambia. Y ojalá en voz alta. Muy bien. Dice Aldo Cayuga de la Iglesia Príncipe de Paz en Costa Rica. Su pregunta es, ¿qué Costa Rica. técnicas, qué técnicas para resumir los escritos en la exposición visual sugiere? ¿Qué técnicas para resumir los escritos en la exposición visual sugiere? Es una buena pregunta. Bueno, sencillamente yo creo que una de las técnicas que uno como orador o como persona que habla siempre necesita hacer síntesis. Creo que nosotros al hablar queremos decir muchas cosas y damos muchas vueltas, pero por lo general el no decir tantas cosas para llegar a un punto no es lo mejor que uno puede hacer, o sea, hacerlo más claro, lo más puntual y que la comunicación sea lo más precisa. A veces, lamentablemente, mucha gente habla mucho porque quiere mostrarse, porque quiere dejarse ver. No sé si les ha pasado en algunas entrevistas que la persona le dice, estamos con José Lemebel. Él trabaja en España, es una persona que tiene tales y tales virtudes, él le gustan los deportes, él ha sido no sé qué, desde muy pequeño trabaja en la radio. Pues al final José le qué va a decir, sí,
Pero si yo le digo, José, le háblame de ti, pues él me va a contar. Así como pasa en las entrevistas, es muy importante que nosotros no nos extendamos. La comunicación es fácil, es sencilla. Entonces, entre yo más haga fácil el proceso comunicativo. Los buenos comunicadores son los que logran que cosas complejas suenen fáciles. Entonces, si yo logro leer una noticia difícil o algo, un tema muy duro, y logro procesarlo en mi mente, y logro que mi hijo de 10 años o de 9 años lo entienda, ahí ya hice un buen proceso comunicativo. Si no, tal Ok. vez estoy queriendo lucir, y ahí ya no hay comunicación, ahí estoy enredando las cosas. Espero que eso responda, Aldo, tu pregunta. Dice en el chat Keila Lora. Escucha esta pregunta. ¿Cómo consigo patrocinadores para un programa cristiano? Qué buena pregunta. Bueno, yo creo que ese es el desafío de muchos y creo que muchos programas cristianos empiezan con mucha fuerza y se terminan dañando porque no hay plata. Y al final la gente espera que les den ofrendas, que les den cosas, pero la verdad creo que es como el apóstol Pablo. Aquí me metieron en lo cristiano y necesito sacarlo a Ujú. él. Uno necesita, como Pablo, que hacía carpas, él trabajaba haciendo carpas, él mismo se autosostenía. Hay que buscar primero generar el modelo de negocio. No se meta solamente por la pasión. Amigo, hagamos un programa, sí. Y se meten de una. No, primero siéntense y administren. Miren, el 5 minutos de programa o una emisora entera necesita un proceso administrativo normal, necesita tener las áreas, necesita tener una persona que haga las cuentas, necesita tener un productor, necesita tener un presentador, necesita tener alguien en el área ejecutiva para que vaya y hable, qué voy a vender, tener un brochure. Es lo mismo vender 1 minuto, 5 minutos o toda una radio. La diferencia la hace la organización. Entonces, si yo quiero tener patrocinadores, no es lanzarme el programa para que me lo compren. Primero armo la estructura, consigo los clientes, hablo con la gente, hago un demo de pronto y llevo solamente, recuerden que hoy en día la gente no tiene tiempo. La gente, si usted le lleva un demo de media hora, nadie se lo va a oír. Sí, no. Los demos de locución, los demos de radio, las muestras de un programa no deben durar más de 1 minuto. Ningún ejecutivo, ninguna persona que tenga cierta importancia a nivel de una compañía va a escuchar más de 1 minuto. Entonces haga un buen demo, haga la estructura, lleve un buen brochure, busque las personas, investigue los clientes que va a visitar, entre a su página web, hoy es fácil, las redes sociales, y lléguele ya con algo listo. Y ojalá de una vez le diga, vale tanto. Porque hay muchos que son buenos vendedores, pero no cierran. Es que usted cierre de una vez el cheque y salga de ahí. Cuando ya tenga el dinero, proyéctese a un buen tiempo para que haga un proyecto que tenga permanencia. No que salió 2 capítulos y bueno, chao, porque entonces no hizo nada. Si no ve un proyecto que sea consecuente en el tiempo, la gente tampoco le va a volver a creer. Entonces perdió esa oportunidad de tener patrocinadores para otros proyectos posteriores. Bueno, esa fue una pregunta en el chat. Vamos con otra del chat, a ver si cuántas más Alguien creo que alcanzamos. quiere preguntar aquí, Fabi, no sé si le damos la oportunidad a Reni. Sé que tenemos tantas preguntas todavía. Vamos a leer una de por acá que dice Carlos Estrella del Sembrador en México. ¿Cuáles serían los ejercicios básicos para ejercitar tu voz? Bueno, yo creo que lo que decía es trabajar los resonadores, la respiración y la relajación. Yo lo llamo en mi técnica la fórmula triple R. Digo mi técnica porque es la que a mí me ha funcionado y creo que le ha funcionado a todas las personas que se le ha enseñado. Entonces creo que son 3 puntos claves, que lo llamo la fórmula triple R: relajar, respirar y resonar. Si esos tres están en combinación, va a funcionar muy bien y esa es la técnica básica. Pregunta de José Mederos de Radio Solidaria en España. ¿Qué consejos darías a un medio de comunicación cristiano que tiene la posibilidad de posicionarse de parte de un partido político? ¿Qué consejo le daría a alguien que tenga? Bueno, eso depende, porque es que si uno quiere ser de alguna forma un poco más activista, pues eso ya es decisión de cada uno, lo del estilo. Obviamente, dentro de la comunicación y dentro del concepto que a uno le dan en la universidad, pues es ser una persona objetiva.
pero la verdad es que es muy difícil ser completamente objetivo en un mundo como hoy, donde hay tantas facciones y hay tantas personas parcializadas. Creo que eso va en cada uno, ¿no? Yo puedo optar por ser un defensor de mis derechos y puedo optar netamente por ser completamente republicano o puedo optar por ser completamente demócrata y eso va al criterio, pienso, del comunicador. Obviamente que cuando el comunicador decide hacer o toma esa decisión de formar parte de, pues tiene que atenerse a las consecuencias. Y lo mismo, saber que de ahí va a recibir muchos aplausos de sus adeptos y va a recibir problemas del otro lado. Entonces, como yo lo enseño, el comunicador debe ser consciente que cuando se lanza la comunicación va a tener reviews, va a tener retroalimentación, va a tener gente que le dice bien, otros que le dicen mal. Eso es parte de nuestra formación. O sea, no nos debe dar temor lanzarnos a hacer algo, pero debemos ser conscientes que si nos metemos a, como dicen por ahí, dice la Biblia, dice, si nos ponemos a sonarnos mucho, de pronto sacamos sangre. Entonces debemos ser conscientes de esa situación. Creo que ya casi estamos terminando. Sé que hay muchas preguntas. Voy a formular una última que tengo por acá desde Argentina. Dice Claudio Gaviglio en Radio Libertad FM de Argentina. ¿El ejercicio de la voz es práctica diaria o solo cuando hay eventos que lo requieran? Uy, qué buena pregunta. La gran mayoría de personas lo hacen cuando hay eventos y eso no debe ser así. Una de las cosas que más desespera a un productor es que la persona llegue a entrenar ese día. Yo he visto directores de publicidad diciéndole a las personas, ¿sabe qué? ¿Por qué no vaya a aprende a leer y luego vuelve? Mm, Porque total. empiezan a entrenar lectura el día anterior, empiezan a hacer técnica la mañana que tienen la presentación o la grabación. Y hay, por ejemplo, una técnica como los resonadores que usted nunca la debe hacer el mismo día o horas antes, porque el que aplica una buena técnica de resonadores, de pronto se le va a ir la voz por un buen rato. Entonces, si se pone a jugar con eso la mañana anterior, va a llegar sin voz y va a ser peor. Entonces, la técnica se hace en casa. Yo recuerdo que uno de los ejercicios que yo hago es el resonador frontal y lo hacía tanto y hacía tanto ruido que mi mamá estaba que me sacaba de la casa porque ya no me aguantaba de todo el día practicaban a toda hora. Bueno, y creo que ya eh, con tantas que nos quedarían pendientes, podríamos saber de qué otra manera podemos seguirnos preparando, porque realmente sí creo que quedamos con muchas más preguntas, no solamente en el chat, sino quienes querían y levantaron su mano, pero bueno, ya no vamos a alcanzar a hacerlo porque queremos cumplir con el horario que se estableció por cuenta de la asociación local. Así que hay una oportunidad muy importante y es precisamente para quienes estuvieron, bueno, estuvimos, porque hago parte, estuvimos aquí conectados. ¿De qué se trata? Bueno, la oportunidad es que ustedes puedan escribirnos a nuestro WhatsApp. Creo que Laurita lo había enviado, quien está conmigo, y ustedes puedan pues obtener de pronto un análisis de su voz. Yo les podría, junto con mi equipo, hacerles como un diagnóstico y darles algunas recomendaciones para que mejoren. Y pues si quieren de alguna forma entrar en alguno de nuestros entrenamientos, ya queda su decisión. Pero es bien lindo poder compartir esto, que ustedes lo puedan ver, que puedan darse cuenta desde una perspectiva. Creo que lo único que yo puedo hacer es validarles muchas cosas, ayudarles a mejorar otras. Sé que todos son muy talentosos, como les digo, no hay voces feas, hay voces maleducadas, pero no hay una voz fea, a menos que ya la hayan dañado por cuestiones ya de salud y otras cosas. Pero lo importante es que ustedes puedan optar por esto. Les vamos a dar hasta las 12 de la noche. Los que puedan mandarme hoy allí su contacto, me dicen y a vuelta del WhatsApp les vamos a dar como la información que necesitan. Muchas O gracias. sea, en ese WhatsApp que está compartiendo precisamente en el chat Faira, es ahí escribir, estoy Si interesado, estoy quiero aprovechar interesado la y ahí, oportunidad. exacto, y que me pongan su nombre. No A eso mandar me un demo mandan, ni nada todavía. no, todavía no. Me dicen su nombre, mira, soy tal persona, estoy interesado en poder hacerlo y no, con mucho gusto, lo que les pueda ayudar. Y Faira, agradecido con la asociación local, qué buena experiencia. Nos gusta mucho la enseñanza y creo que es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones y gracias por la oportunidad, de verdad que muy, muy especial.
Muchas gracias, Raúl, y también Fabi por ser una excelente host de este webinar. Javi. Definitivamente, muchas nos quedamos con preguntas, pero qué bueno que está la oportunidad. Amigos, el enlace está en el chat. Yo te quiero pedir, Raúl, si pudiéramos extenderlo, porque hay muchas personas que se escribieron y que yo sé que no alcanzaron. Les vamos a enviar el video, así que te quiero pedir que por favor les demos chance hasta el viernes. Hoy es jueves, Bueno, el viernes, de que yo los voy a contactar a todos los que se inscribieron. Les vamos a enviar copia de este video y el enlace para que se puedan contactar, si te parece bien. me parece bien, me tienen bien entrenado en la casa, así que yo solamente obedezco. Perfecto. Muchas Muchas gracias. gracias, amigos, de verdad, por acompañarnos. Ha sido una experiencia increíble. El próximo mes, el último jueves de cada mes, regresamos con un próximo webinar. Así que nos vemos, Dios mediante, pues el próximo jueves. Y también nos puedes seguir para más información sobre los talleres, los recursos en la página web de la asociación, asociacionglocal.com. Eso es asociacionglocal.com. Así nos encuentran también en todas nuestras redes sociales. Así que nos vemos pronto. Bye bye.